La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Venía la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, él también llegó, pero de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿ese no es el que querían matar? Miren cómo anda libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene ese. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, enseñando en el templo, gritó: ¿con que ustedes me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es verdadero, y a él ustedes ni lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque vengo de él, y él me envió. Entonces trataron de capturarlo, pero nadie se atrevió a echarle mano, porque todavía no era su hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en los días previos a la Cuaresma, y tanto la lectura del libro de la sabiduría como el Evangelio nos muestran cómo Jesús vivió en permanente persecución. Como dice el Evangelio, vamos a ver si me lo completan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibimos. Cuando era un niño nada más, ya Herodes lo estaba persiguiendo para matarlo. Cuando fue a predicar en su pueblo, lo quisieron tirar por un barranco. Siempre estuvo rechazado. Y hoy en día no es distinto, y mucha gente rechaza al Señor. Dile al de lado: ¿serás tú uno de los que lo rechazan? Ah, no, padre, yo vengo a misa, yo estoy aquí, yo soy católico. Mucho cuidado, porque el que no rechaza al Señor es el que lo escucha y hace lo que Él manda. Entonces, si Él te manda a perdonar y tú no quieres perdonar, si Él te manda a compartir y tú no quieres compartir, si Él te manda a servir y tú no quieres servir, has rechazado al Señor. Dígale al que tiene al lado: teme al Dios que pasa. Yo recuerdo que un día mi hermana fue a hacer un retiro cuando yo era pequeño, un retiro espiritual con las monjas de San José de Tarbes que ella estudiaba. Y cuando llegó, le dije: ¿y qué hacen en el retiro? Un padre predica y nosotros escuchamos. ¿Y qué dijo? Y me contó dos cosas que me impactaron para toda la vida. Me dijo: ¿tú no sabías que cuando Jesús estaba en el huerto, pasaron frente a Él todos los pecados de la humanidad? Y Él vio todos los pecados. Y yo le dije: ¿los míos también? Sí. Yo pensé que nadie me había visto. Y Jesús sudó sangre de la angustia que le dio ver tanto pecado. Y ahí fue que Jesús se ofreció ante todos los abortos, todos los adulterios, todo el tráfico de drogas, toda la maldad, la corrupción. Jesús se ofreció para que pudiera haber perdón de todo eso. ¡Wow! Me impactó. ¿Y qué más les dijo el Padre? Dice: bueno, me acuerdo otra cosa. Nos dijo: teme al Dios que pasa. Yo no sabía en esa infancia que esa frase es de San Agustín de Hipona. Teme al Dios que pasa. Porque Él pasa y te habla. Y dile al de al lado: y no tiene por qué volver a pasar. Mi hermana pensó que como en un retiro de monja, y eso le dio miedo a ella, que si Jesús pasaba y le decía: sé monja, y no le hacía caso, se embromaba. Pero lo vimos desde la parte vocacional. Pero ahora que soy un anciano de 60 años, me pongo a pensar: qué falta de seriedad la mía.
en escuchar cada palabra de Dios y atesorarla en el corazón como la Virgen María, atesorarla en el alma, para escucharlas cada una, porque días de lado es Dios el que está hablando. Y cuando Dios te pide que des un paso, Dios no está obligado a pedírtelo 2 veces. Y el Señor nos habla en el Evangelio de que un papá tenía 2 hijos y tuvo uno que le dijo: vaya a trabajar para mi campo. Y dijo: sí, jefe. Listo, siempre listo, como los scouts, siempre listo, papá. Y no fue. Y después hubo otro: hijo, vaya a trabajar. No, hombre, papá, no. No es que son las 3 de la tarde, que hace calor, yo estoy cansado, tengo que cuidarme. No, hombre. Con esa rabia fue. Y Jesús después pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Él lloró. Diga al del lado: mucho cuidado. Y yo lo que estoy viendo, usted escuchándome este video, mucho cuidado, porque la gente me dice: ay, padre, yo le escucho los videos todas las semanas, estoy esperándolo. Cada palabra que recibimos del Señor es una responsabilidad vivirla y transmitirla, ¿no es así? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé un oído atento al Señor. Hay un cuadro de Cimabue que yo le tengo mucho cariño, porque dicen que es el único retrato exacto de San Francisco. O sea que San Francisco es como ese retrato, es una Virgen María con el niño, y está San Juan, el discípulo amado, parado al lado. A esa Virgen le pega el sol al atardecer en la gran Basílica de Asís, pero se llama la Virgen del Atardecer, creo que se llama. Y la Virgen le está haciendo, no está pidiendo un aventón, está haciendo así porque le está señalando a Francisco, al niño Jesús. Dice: ese es tu discípulo amado, pero mira, este es tu discípulo amado nuevo, Francisco. Y ahí está San Francisco, pobrecito, con su ropita toda rota, con las llagas de Cristo, está abrazando el Evangelio. Pero a mí lo que me impresionó es que tiene las orejas como un Volkswagen abierto. Un Volkswagen abierto, con las puertas abiertas, así tiene las orejas Francisco. Y un día yo escuché a un especialista describiendo ese cuadro y dijo: de hecho, Francisco tiene que haber sido orejón, porque es un retrato exacto. Pero cuando en la pintura cristiana se pintan unas orejas grandes, significa que es una persona que escucha atentamente. Diga al de lado: que Dios te conceda un corazón que escucha. No un corazón que deja que las palabras se vayan así en el viento, sino que las atrapa y las guarda, como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías decía: cuando yo encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi alegría y el gozo de mi corazón. San Francisco de Asís amaba tanto las palabras de Dios que nos manda a sus seguidores que donde encontremos un trocito de la Biblia o de oraciones tirada por el piso, la recojamos con veneración. Y en su tiempo, claro, si nos ponemos hacia ahora, nos ponemos de recogedores de basura, pero él decía: y donde vean algo escrito, recójanlo, que con esas palabras, que esas letras que están en ese papel o en ese pedazo de pergamino, se podrían componer también las palabras de Dios. O sea, Francisco veneraba hasta las letras, porque era escuchar a Dios. Y diga al de lado: así se hizo santa la Virgen María. ¿Cómo se hizo santa la Virgen María? Nos lo dice el mismo Evangelio. Ella todas las palabras de Dios, las acciones de Dios, las guardaba en su corazón y les daba vuelta. Y ahí está, lo primero es escuchar. Por eso uno se impresiona. Yo le pregunto a ustedes: ¿cuál es el primer mandamiento? Fallaron. A Jesucristo le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo: escuche, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo lo que tú eres. Pero antes de amar, hay que escuchar. Y por eso ustedes hacen tanto bien cuando escuchan el canal La Voz de Jesús en YouTube, o en TV Familia, o en Telefe, o en la emisora de radio La Voz de María, lo que sea, por donde me estén escuchando.
Porque yo no predico mis propias palabras, yo predico las palabras de Dios. Usted tiene que atesorarlas y después llevarlas a la vida, a la práctica. Convertirlas en vida, esas palabras. San Agustín decía que la Virgen María concibió a Jesús primero en el corazón y después en el vientre. Y en ella concibió a Jesús, a la palabra, la asumió tan profundamente que la palabra en ella se hizo carne. Diga al del lado, esa es la santidad. Una palabra traducida en carne. José Gregorio Hernández, que es un santo venezolano, ¿qué hizo él? Escuchó la palabra de Dios y como médico se dedicó al servicio de los más pobres, imitando a Jesucristo, y murió en un acto de caridad. La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué hizo? Convirtió en vida la palabra. Por eso usted tiene que ser un buen oidor de la palabra. Use su Biblia. Yo veo que la gente, yo digo, ¿cuántos tienen Biblia en la casa? Todo el mundo levanta la mano. Diga al de al lado, la Virgen no tenía Biblia. San Francisco no tenía Biblia. San Francisco tenía que ir para la iglesia, abrir la 21ª Biblia que había para leerla. La Virgen tenía que ir a la sinagoga, a lo mejor la Virgen ni sabía leer, pobrecita. En ese tiempo no le enseñaban a leer a las mujeres. Y ella era que escuchaba y se lo guardaba en el alma. Santa Teresita, el Niño Jesús, hace poco, hace como 100 y pico de años, no la dejaban tener una Biblia en el convento. Entonces ella le decía a las hermanas, agarra un cuaderno y me escribes todas las frases que puedas. Y yo le pregunto a la Madre Superiora si tú me puedes traer un cuaderno. No le vamos a decir que está escrito. Y así era que Teresita leía la Biblia de contrabando. Y hoy en día tú alargas la mano y tienes una Biblia. Y entonces esa Biblia se va a levantar contra ti cuando tú te mueras. Va a llegar el juicio de Dios y va a decir, alguien acusa a esta persona ante mi presencia y tú ves tu Biblia. Y abre la boca la bibliecita. Yo lo acuso. ¿Por qué? Me tuvo metido en una gaveta toda la vida. Y el padre Roberto decía, traiga la Biblia para la iglesia, y nunca me llevó. Es más, me echó un poco de talco encima y mire cómo quedé. Se me pegaron las páginas, se me arrugaron porque me mojé. Nunca me apreció. Ay, padre, que yo no la entiendo cuando la lea. Pídale al Espíritu Santo. Yo ahora estoy leyendo el Apocalipsis. Cuando termine el Apocalipsis tengo planeado leerme la primera carta de Pedro. Si algo no lo entiendo, sigo para adelante. Dios no me va a juzgar a mí por las cosas que no entiendo, pero las que sí entiendo, por eso sí me va a juzgar. Y léala con un resaltador. No que la Biblia no se raya porque es sagrada. Diga de lado, la Biblia se raya porque es útil. Qué hermoso cuando uno ve una Biblia bien subrayada, uno dice, esa persona está escuchando la palabra de Dios. No es que usted la va a agarrar ahora a rayar así para simular, ay, yo sí leo bastante la palabra de Dios. Pero eso sale solo, los subrayados en su Biblia. Cuando mi mamá se fue para el cielo, yo regalé todas sus cosas, pero me quedé con una pulserita que se la puse de corona a una virgen mía, para recordar a mi mamá, y me quedé con su Biblia. Y mi mamá en eso fue ejemplar. Yo recuerdo que yo vine de España, del seminario, y mamá se convirtió en la renovación carismática. Y uno de los frutos de la renovación en el espíritu es el amor por la palabra. Si usted no siente ese amor, pídaselo y Dios se lo va a dar. Se va a enamorar. Yo estoy enamorado de la palabra. Ahora es que en Venezuela no podemos comprar cosas así como antes, ni las tenemos para comprarlas. Pero usted ve, yo tengo la Biblia de Jerusalén, la de Navarra, la otra, la de todas las Biblias católicas que he podido, y me gusta compararlas unas con otras. Que mi mamá era mujer de una sola Biblia. Y llegó el Día de la Madre. Yo, ¿qué le regaló a mamá? Le he regalado perfumes, le he regalado telas, le he regalado zapatos, le he regalado plata. Le voy a regalar una Biblia, porque la que ella tenía ya daba asco abrirla. Tenía hojas despegadas y todo. Le compré una Biblia latinoamericana de lujo, con canto de oro, con forro y todo. Cuando mamá se murió, esa Biblia la dejó deshecha.
deshecha totalmente. Tiene páginas rosadas porque se dormía encima con el maquillaje y se lo dejaba pegado. La pintura del labio. Está toda rayada. Esta tarde, para el grupo de oración, esto lo dijo el padre en misa, subrayaba los textos que más le gustaban. Un día yo dejé por ahí, suelto, la liturgia de las horas, que es el breviario que rezamos los sacerdotes todos los días. Y mi mamá lo agarró y me dice, ¿cómo consigo yo uno de estos? Y quédate con esa, que tenía la letra más grande. Y mamá se enamoró de rezar todos los días el breviario. Y yo tengo una cajita con reliquias de los santos. Entre las reliquias de los santos tengo una cuerdita de cuero que dice, alabaré, escrito en marcador con la letra de mi mamá, alabaré al Señor mientras viva. Y ella con eso era que marcaba sus oraciones de la liturgia de las horas. Para mí es una reliquia, alabaré al Señor mientras viva. Eso es fruto de la escucha de la palabra. La palabra te cambia el corazón, porque dice la misma Biblia que las palabras de los hombres, diga al de lado, Moby Dick, Romeo y Julieta, eso causa sentimientos, pero eso son palabras de hombre. Pero nos dice la carta a los hebreos que la palabra de Dios, repita conmigo, es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, que penetra la piel y los huesos y llega hasta lo más profundo del hombre. Cuando la Virgen María llevó al niño Jesús al templo cuando estaba chiquito, el anciano Simeón habló con ella y le dio una profecía. ¿Cómo le dijo? Y a ti una espada te atravesará el corazón. Y todo el mundo piensa, ay, la espada que le va a atravesar el corazón a la Virgen María son los dolores que ella tuvo al pie de la cruz. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero cuando yo leí eso de Simeón, a ti una espada te atravesará el corazón, y leí en la carta a los hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y que penetra hasta las profundidades del corazón, yo dije, no, ahí está Simeón diciéndole, tú vas a ser la mujer que la palabra de Dios le va a llegar hasta lo más profundo del corazón, y la palabra te va a transformar. En Fátima, aquí vamos con una hilación de teología propia mía, de mi cosecha, la Virgen María dijo que quería establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón, y que al final su corazón inmaculado triunfaría. ¿Y qué es lo que tiene de especial el corazón inmaculado de María? Diga al de lado, que es un sagrario de la palabra. El corazón inmaculado de María es un sagrario de la palabra, donde ella guarda la palabra y la medita continuamente. Cuando los corazones de los hombres nos parezcamos al corazón de la Virgen María y estemos meditando las palabras de Dios día y noche, y las tomemos como nuestra norma de vida, como decía el rey David, repita conmigo, lámpara es tu palabra para mis pies, luz en mi sendero, entonces el mundo va a cambiar. Yo le pido a Dios siempre, cuando yo me muera, por favor, quiero tener cerca un crucifijo, para morir, para aprender, viéndote morir, saberme morir yo. Pero mientras viva quiero tener cerca una Biblia. El otro día estuvo preso un señor amigo mío, el otro día hace años, y lo que más le gustó al preso, que estuvo varios días preso, me dijo, padre, fue como hacer un retiro, porque los presos tienen nuevos testamentos dentro de la cárcel. No hay televisión, no hay radio, no hay teléfono, su única distracción es la palabra de Dios. Entonces la escriben en las paredes, las frases de los salmos del Nuevo Testamento. Él decía, yo leyendo todo lo que está en las paredes y escuchándolos a ellos, leyendo la Biblia, porque uno se sentaba y decía, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, y leían en la cárcel, ese es solo entretenimiento. Uno piensa que uno va para la cárcel y va a coger malas costumbres y todo, pues mira, los presos nos cachetean a nosotros. Ahí en su prisión estaban escuchando la palabra de Dios, y el hombre salió, me dijo, padre, fue muy duro para mí, pero salí edificadísimo, fue como un retiro espiritual. Me encontré con el poder de la palabra allá dentro de la cárcel. O sea que no hay mal porque por bien no venga. Tenemos que cogerle aprecio a las palabras del Señor y amarlas inmensamente, amarlas inmensamente. Nos dice la Biblia que Jesús, como Él no tenía Biblia,
Porque Jesús no tenía Biblia y Él es la palabra. Pero era muy pobre y en ese tiempo no había Biblia, pues no había inventado la imprenta. Una Biblia era una cosa que en un pueblo habrían varios libros de la Biblia y más nada. Dice que Jesús era costumbre de los sábados ponerse de pie para ser Él el que leyera. Ahí delata el amor que Jesús mismo tenía a las palabras de su Padre escritas. Tanto así que Jesús mismo es la palabra. Entonces, que oriente nuestra vida. Yo en estos días, por ejemplo, he tenido agobios materiales, necesidades materiales, y de repente abro la Biblia y dice: no se afanen por nada. Miren los lirios del campo, miren los pájaros. Y ¡wow! Diga al de lado: Biblia antiestrés. Estoy yo pensando mal de otras personas, sintiéndome rabioso con ellas. Abro la carta a los Romanos y dice: estén en paz con todo el mundo. ¡Qué maravilla! Porque hoy hasta yo peleado con nadie. O sea, la palabra te llena. Yo quisiera que así como nosotros los católicos, casi todo el mundo tiene una última cena cerca del comedor. ¿Sí o no? Levanten la mano los que tienen una última cena cerca del comedor. Es una costumbre, ¿verdad? Una última cena. Yo quisiera que la última cena, ¿verdad? Es un cuadrito bonito, pero que no sé qué hace ahí. Yo quisiera que en las casas más bien hubiera un cuadrito con un bordado de la palabra de Dios. En los hogares, que dijera: mujeres, sométanse a su marido. Maridos, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, tengan paciencia con sus hijos. Esas 4 cosas están en la carta a los Efesios. ¿No sería mejor que un cuadro de la última cena? Siga teniendo su cuadro de la última cena, con esos apóstoles todos así. Sígalo teniendo, eso no es malo. Pero el otro día yo dije, a mí me encantó ese detalle. Yo dije en un programa de esto que esa frase maravillosa que le dijo Jesús, que es más antiestrés que ninguna, se la dijo a Jairo cuando le vinieron a decir que la hija estaba muerta. Jesús le dijo: no tengas miedo, basta que tengas fe. Pues esa frase yo dije, a mí me gustaría tenerla bordada. En un viaje a Guayaquil se me acercó una señora y me lo regaló enmarcado precioso, hecho en Punto Cruz. No tengas miedo, basta que tengas fe. En el escritorio donde yo rezo, ahí lo tengo pegado. Pero en el siguiente viaje me lo volvieron a bordar otra señora y también me lo montó. Esta vez, aquella es beige con vino tinto, esta es blanca con las letras en azul y florecita. Pues en el despacho mío allá arriba tengo puesto, y ahora cada vez que veo: no tengas miedo, basta que tengas fe. Entonces yo voy a pagar los sueldos de la parroquia y a pagarle a la curia, y empiezo a contar los reales y veo que no van a alcanzar. Digo: no tengas miedo, basta que tengas fe. Estoy yo sentado en mi escritorio, en eso me llama mi familia, hay un problema familiar, alguna enfermedad, alguna cosa. No tengas miedo, basta que tengas fe. Cierran American Island en Venezuela: no tengas miedo, basta que tengas fe. Pues yo tenía un pasaje ahí. Todo lo lleva a Dios. Amén. Uno tiene que llenarse de la palabra de Dios, guardarla en su corazón. No tengas miedo, basta que tengas fe. Por eso les quiero decir finalmente: no se atiborren de la palabra. No hay carrera. Ayer estábamos rezando el rosario. Yo estaba rezando, si ustedes se dieron cuenta: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y había una señal: danos nuestro pan de cada día. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Si vamos a rezar con gusto, ¿sí o no? Y para leer la Biblia también hay que leerla con gusto, pedacito por pedacito. Hoy compré unos garbanzos. Y dije: voy a prepararlos en 3 partes, porque es una bolsita, pero el garbanzo se mete en el agua en la noche anterior y se infla mucho con el agua. Entonces, si lo preparo todo, el padre y yo vamos a quedar hinchados de garbanzo 3 días o 4 días. Entonces, los garbancitos, ¿verdad?, en 3 partes o 4 partes, para que uno lo sienta sabroso, lo mezcla con arrocito, con cualquier cosa, y queda muy bueno. A mí me quedan unos cociditos
bien bueno. Y eso que no tengo tocineta ni tengo, pero yo me las ingenio y queda bien bueno el cocidito. Así es la palabra de Dios. Te voy a leer la carta a los romanos en 2 días, no te va a quedar nada. Yo siempre cuento que hace muchísimos años yo fui a Maracay a comprar unos aparatos para el apostolado. Y en Venezuela me di cuenta que también en Ecuador existe la ñapa, que cuando uno compra algo o le rebajan o le dan un regalito. Y yo le digo al árabe que me vendió los aparatos: mira, te estoy comprando mucho, rebájame. No, yo doy ñapa. Yo dije, a lo mejor me da un micrófono, porque como estoy comprando son aparatos, ¿sí o no? Me da un cable, por lo menos un cable. Pues me ha dado 2 turrones de maní, uno para el compañero y otro para mí. Yo, por supuesto, a mí me gusta el turrón de maní. Me lo zampé, ¡paf! Era de este tamaño. Desapareció repentinamente. El otro, empezamos a echar carretera. Y a la media hora de carretera es que abre su turrón de maní. Y suena el papel celofán. Y coge un pellizquito y se lo mete en la boca. Y yo digo, dame, padre, usted se comió el suyo. Desgraciado turrón duró como 1 semana y media. Y yo lo estuve oliendo de lejos, porque así es con la palabra de Dios. Ese ejemplo está muy bueno. Usted se atiborra, no hace nada. Ahora está muy de moda hacer cursos de Lectio Divina. Si consigue uno, hágalo. O lea en internet Lectio Divina. Lectio, se escribe en latín, divina. Esa es la costumbre que han tenido siempre los monjes. Y una forma muy buena de hacer Lectio Divina es que usted agarre su Biblia y entonces dice, bueno, yo voy a leer la primera carta de Juan, que eso es, o la carta de Santiago. Empiece por esos libros que son tan sabrosos. Y tiene su cuadernito al lado, o lea el Evangelio. Entonces, hoy leyó cuando Jesús curó a Bartimeo. Y entonces usted escribe en el cuaderno, vuelve a escribir todo. Lo escribe completo. Pues cuando uno transcribe, uno se da cuenta más lo que hay ahí. Y ahí puede rayar peor el cuaderno si no quiere rayar su Biblia. Entonces, ¿qué me impresiona más? Me impresiona la oración del Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué lo llama hijo de David? Eso es un piropo. Es un piropo, es un reconocimiento de su realeza. Ten piedad de mí. ¿Qué significa piedad? Piedad es compasión, es misericordia. Entonces yo me paro ahí, lo convierto en oración, Señor, de mí también. Hijo de David, ten piedad de mí, mírame con ojos de misericordia, esos ojos misericordiosos que tú le heredaste a tu madre. La lección divina es para llevarte a la oración, y de repente Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo, Naguará? Bartimeo dijo, yo quiero ver. Ay, Señor, yo sí soy malo, yo lo que quiero es que mates a mi suegra. Aquí se revela mi mal corazón. Bartimeo quería ver para ver a su familia otra vez y vivir mejor. Yo tengo el corazón lleno de rencor. Sáname, Señor. Voy a tener que darle 3 besos a esa vieja y regalarle lo mejor que pueda, porque me estoy dando cuenta que no la quiero ver. La palabra de Dios revela lo que tú tienes dentro del alma. Bueno, Señor, no la mates, dale larga vida. A mí dame paciencia y fortaleza para que no me destruya. Y ya esa oración es mejor, ¿sí o no? ¿Y por qué será que yo no quiero a mi suegra? A lo mejor un malentendido. Terminas hasta perdonando a la señora, ¿sí o no? Y diciéndole mami. La palabra de Dios te cambia, es que es poderosa. Y a mí me encanta ver a los católicos con su crucifijo. Yo llevo el mío, yo cargo mi escapulario. Esos son sacramentales que nos ayudan mucho a Dios. Pero como dice el Concilio Plenario de Venezuela, queremos católicos con la Biblia en la mano. Poner la Biblia en manos del pueblo. Y siempre que usted pueda hacer algún curso en la Iglesia Católica, y si no entiende algo, usted viene y nos pregunta a los sacerdotes con mucha calma. Padre, mire, aquí hay unas Biblias que dicen pariente de Jesús, otras dicen hermano de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ve la Iglesia? Pregúntele a la Iglesia, pues le voy a decir finalmente, dígale al lado, la Iglesia fue la que escribió la Biblia.
La Biblia fue la que bajo la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos del Señor, son los que escribieron la Biblia. La iglesia es la que interpreta la Biblia. Yo le digo una cosa, yo desde chico, desde niño, estoy hablando como cuando estaba en España, desde chico, desde que era muchachito, yo he querido la Biblia. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, me enamoró la Biblia. Y espero que ese amor no se muera nunca. Y me encanta que ahora la Biblia usted la puede llevar en su teléfono. Es más, tengo una tan buena, me salió gratis el app, que se lee sola. Entonces yo anoche estaba leyendo el penúltimo capítulo del Apocalipsis y la puse, el teléfono, y salió una española, capítulo 20 del Apocalipsis. Y la españolita me explicó clarito, me lo leyó clarito. Es más, yo puedo poner si quiero que me hable más lento o más rápido. Y a veces me burlo de ella, pues la pongo lenta y empieza lectura del libro de San Pedro. Y a veces la pongo rápido, pero cuando la pongo rápido no entiendo. Pero uno hasta calibra como si quiere que le hable un hombre o una mujer, todo eso lo trae el teléfono. Y entonces yo digo, si algún día, Señor, consérvame los ojitos para servirte y las orejitas para servirte. Pero si algún día me fallan, qué sabroso que tengo esa señora española dentro de ese teléfono que me va a poder leer la Biblia. Y ahí termino, porque es la segunda vez que termino, pero es definitiva, que si ustedes no se enamoran de la Biblia, mi amiga la vieja Esther le va a jalar las patas esta noche. Pero yo tengo muchos años aquí en Venezuela trabajando con la renovación carismática. Y teníamos una coordinadora de grupo de oración, que era una señora de un barrio muy humilde, y ella no sabía leer. Le pusimos el método ACUDE, la tratamos de alfabetizar, imposible, la señora era analfabeta. Pero era coordinadora del grupo de oración, una mujer de mucha fe, de mucha sabiduría, una líder. ¿Y cómo hacía ella para preparar las lecturas para la gente y explicarle la palabra? La nieta. ¿Te quiere dulce? Léame la Biblia. ¿Te quiere pastel? Léame la Biblia. Ya cuando está más grande, ¿quiere salir con el novio? Léame la Biblia. Y esa señora ya se murió y se fue para el cielo. Era una ávida lectora de la Biblia que no sabía leer. Y predicaba lindo a su gente. Bueno, esa mujer no sabía leer y vivió la palabra. Tú que sí sabes leer, ¿cómo no la vas a vivir? Si esa es la palabra del mismo Dios. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo todos. Espíritu Santo, pon en nuestra alma el don de sabiduría, el don de entendimiento y el don de ciencia. Y por intercesión de la Virgen María, ábrenos las Escrituras para que sean para nosotros espíritu y vida, y para que oyendo la palabra y haciéndola, seamos hermanos, hermanas y madres de Jesús y tengamos la verdadera felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios. Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.